Entonces, les decía que la idea central que organiza la materia es esta disputa hegemónica, que tiene que ver con que se consolida una hegemonía en términos de modo de producción. Para ser más precisos, con el texto que se va a referir a este tema, una hegemonía en cuanto al régimen de acumulación, que es una categoría propia de la escuela de la regulación que remite a el modo particular de ser del capitalismo en un momento dado, ¿no? Que tiene que ver con la crisis en los países centrales del Fordismo y en los países periféricos de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones, y la creciente centralidad que tiene en los procesos productivos, la preeminencia del capital financiero, las lógicas de reorganización de la producción, que se ha denominado post-Fordismo, por así llamarlo, pero que eso implica una serie de determinaciones culturales y de modos de organización de la política, de los actores, que no necesariamente, a partir de una serie de reformas estructurales, que no necesariamente son pacíficas. Por ejemplo, en el Cono Sur se ejercen bajo procesos de extrema violencia, bajo la configuración de regímenes de terrorismo de Estado, por ejemplo, en el Cono Sur, pero que esas transformaciones constituyen un nuevo bloque hegemónico, ¿sí? A nivel del capitalismo central y a nivel de los países periféricos también, y es en contraposición a ese bloque hegemónico, que obviamente no es simplemente una forma de dominación económica, sino que por eso recogemos de Gramsci esta idea integral del concepto de hegemonía, es frente a esa dinámica, frente a esa lógica, frente a ese bloque histórico, que se constituyen una serie de experiencias contrahegemónicas, algunas de las cuales acceden al gobierno a comienzos del siglo XXI tras un proceso de desgaste, de crisis en distintas formas, de esa lógica neoliberal, por llamarlo de alguna manera. Esa es la idea central que organiza esta materia, y toda la perspectiva, todos los bloques temáticos que enumeramos la vez pasada, tienen que ver con cómo llegamos a constituir los elementos que nos permiten desplegar esas categorías a partir de ubicarlas en ese contexto, en la coyuntura latinoamericana actual. Entonces, uno podría decir que la unidad de análisis, lo que nosotros vamos a mirar, son los procesos políticos de avance popular en América Latina, que toman visibilidad, que terminan de aglutinarse, a partir de, como dice el texto que teníamos para hoy, en este devenir Estado, ¿no? En este momento jacobino, lo cual implica el ejercicio del gobierno también, pero como sabemos, conocemos, supongo que todos acá, por haber atravesado la carrera hasta esta altura, conocemos y sabemos de las nociones de Estado ampliado, la diferencia entre gobierno y Estado, etc. Pero que no es menor la llegada al gobierno y las consideraciones que eso supone. Ese es un poco el título general dentro del cual nos ubicamos nosotros. Lo primero que hacemos es entonces hacer como una recapitulación histórica, que es lo que vamos a empezar a partir de la clase que viene, a partir de cómo llegamos a esta coyuntura, de qué manera procesos de largo alcance que se inician con el proceso de colonización van configurando la dinámica y las condiciones políticas de nuestra actualidad. Pero en esta versión de la materia, en este cuatrimestre, nos gusta siempre hacer algunos cambios, tocar algunas cosas, aunque el planteo general de esta materia, tal como lo acabo de decir, es el origen del pensamiento y la reflexión con la que se constituyó esta cátedra de la mano de Mario, que está acá presente. Pero los distintos cuatrimestres nos gusta incorporar algunos elementos, y nos parecía que en este cuatrimestre estaba bueno explorar alguna reflexión un poco más explícita alrededor del pensamiento, de la inspiración del pensamiento de Gramsci en relación al análisis de América Latina. Y encontramos en este texto de Martín Cortés, que es un docente de la casa, de la facultad, que trabaja sobre las categorías gramscianas en América Latina, a partir de unas jornadas que hicimos el cuatrimestre pasado sobre Gramsci en América Latina. Una de las charlas de esas jornadas fue dentro de una de las clases y fue bastante enriquecedora la perspectiva que en ese momento produjo Martín Cortés,
y entonces le pedimos un texto de él que nos permitiera ayudarnos a situarnos. Y me parece que el texto que Martín nos facilitó, y que el que ustedes tienen, sirve bastante para lo que nosotros, para la perspectiva que queremos hacer, para darle un encuadre dentro del pensamiento de Gramsci, pero fuera también del pensamiento de Gramsci, porque una de las características de esta materia es que no hacemos una lectura de la teoría a la práctica, sino que los conceptos existen y están presentes, pero nos movemos con bastante libertad y no nos atenemos a la literalidad de los conceptos, ni pretendemos una filología, etcétera, sino que hay una preeminencia del análisis político y que el concepto encuentra su riqueza y su potencialidad en el marco de que es un canon explicativo para la realidad que queremos abordar. Bueno, este era un poco el contexto que les quería comentar, y las razones por las cuales nosotros yo decidí proponer este texto y el equipo de cátedra estuvo de acuerdo en tenerlo para la lectura del día de hoy. Correspondería ahora preguntarles si lo pudieron ver, qué les pareció, si lo pudieron leer, pudieron leerlo, pudieron verlo. Sí. ¿Qué les pareció? A mí particularmente me gustó mucho, sobre todo vengo de cursar Sociopol con Toystes Rey y Filo con Neistat, así que hay muchos hilos conductores. Sobre todo me encontré con una sorpresa de ignorancia, el tema de la contemporaneidad entre Gramsci y Benjamin, tienen un año de diferencia, lo cual yo no lo sabía hasta ahora. Y nada, me gustó mucho los lineamientos generales, me costó incluso no subrayar todo, me parece muy interesante, e incorpora muchos conceptos, sobre todo también cuando usted hablaba recién del tema de los gobiernos que se podrían considerar de izquierda o progresistas a partir del siglo, que el autor trae a colación a Modonesi con el tema de la revolución pasiva. Bueno, nada, un montón de conceptos que me gustó bastante. Sobre todo esta correlación muy intrínseca entre Benjamin y Gramsci, ¿no? Como pareciera que se retroalimentan, sobre todo el tema del paro del tiempo, que sería el tiempo ahora de Benjamin, un montón de cosas, ¿no? Bien. Me pareció a mí interesante cómo yo Benjamin lo vi en Filo, que lo cursé el cuatrimestre pasado, la verdad no lo había leído nunca, y me interesó cómo también va hilvanando, ¿no? Ideas, arrancando de Maquiavelo, después pasando por Benjamin, de esto de repensar, y cómo va como tomando, o sea, cada uno un poquito y va armando una idea más general. Me pareció muy, muy bueno el texto, o sea, lo pude seguir, la verdad que no lo terminé, pero bueno, esto de recuperar el pasado, de hacer una historia a contrapelo, bueno, y cómo ata Gramsci, cómo ata Maquiavelo, cómo suma Benjamin, me pareció muy, muy bueno el texto. Sí, a mí lo que me resultó muy interesante del texto es el pensar a Gramsci como un filósofo, un intelectual que piensa la realidad desde la falta. Eso me parecía como súper interesante, me pareció como ver lo que le faltó a Italia para lograr, digamos, la unificación en el Estado. Eso me parece que es una linda forma de lectura sobre cómo conseguir los objetivos deseados y aprender de lo que resultó mal o no resultó. Excelente. Se aceptan también opiniones de gente que no le haya gustado el texto, ¿no? No, a mí el texto me gustó, lo que pasa es que quizás remarcaré un comentario que es la aplicación de la categoría nacional popular. No sé si es tan amigable de la manera en que la presenta o la quiere tratar de esbozar Gramsci con los procesos actuales. Ahí me parece que podemos encontrar algunas tensiones, que no significa que sean categorías que sean útiles para pensar los contextos,
sino que las construcciones nacionales populares no necesariamente tienen mucho que ver con lo que quizás Gramsci veía. Ahí creo que puede haber una tensión, no irresoluble, pero bueno, una tensión, en fin. Está bien, es buen planteo ese, después lo vamos a retomar. ¿Alguna otra reacción del texto? Invito también a Florencia y a Mario porque no hemos discutido entre nosotros tampoco demasiado este texto en particular, así que tomen la palabra también. Yo quería nada más hacer un punto que quizás no me quedó tan claro, que es que el autor trata de relacionar como la Italia que vive Gramsci con la Latinoamérica actual, o como que hay una relación entre ese subdesarrollo italiano dentro de Europa y Latinoamérica, que quizás no me pareció tan claro por las diferencias históricas y económicas entre ambos países, digamos, no países, regiones. Bien. No, nada, a mí no me pareció tan. ¿Algo más? Bueno, a ver, hay dos cosas. Primero, el texto, y segundo, ¿para qué nosotros queremos usar el texto? Nosotros el texto, insisto, lo queremos usar para encuadrar las discusiones de la materia. Entonces vamos a repasar algunas de las categorías y debates en los que Martín Cortés propone, que no fue producido ese texto para encuadrar esta materia, sino en el marco de otras discusiones. Entonces vamos a hacer una lectura más estratégica de eso y en todo caso después seguramente podamos invitar a Martín más adelante a alguna de las clases para conversar junto con otros en estas clases de invitados sobre temas más generales, y ahí podremos también indagar concretamente por algunas cuestiones que están, o algunas discusiones que subyacen en ese texto. Pero básicamente a mí se me ocurrió que era un texto apropiado porque arranca alrededor de, bueno, situándose dentro del pensamiento gramsciano, las categorías del pensamiento de Gramsci, pero su problema no es analizar a Gramsci, o digamos, no es un texto que se plantea cuál es la mejor o la correcta interpretación de Gramsci, sino que va a buscar en el pensamiento de Gramsci digamos, ¿no? Las características de esta voluntad nacional popular, que es un poco la pregunta que hacía Ariela, digamos, ¿no? De cómo Gramsci la pensó desde la falta, pero a partir de dos elementos, estos dos elementos que son el comienzo de nuestra materia, que son la historia y la política, ¿sí? Estas dos dimensiones que encuentra Martín son productivas en el pensamiento de Gramsci para dar luz sobre esta categoría de voluntad nacional y popular, que entendemos nosotros una categoría desde la cual se pueden explorar los procesos latinoamericanos, y además de que los entendemos nosotros, lo cual ya sería bastante relevante porque estamos en esta materia, ha sido parte de una discusión, digamos, ¿no? La interpretación de la realidad latinoamericana a partir de las categorías de Gramsci tiene una legitimidad por el hecho de que, bueno, ya existe un campo de los estudios de Gramsci en América Latina, y no solo un campo de estudios, sino un campo de intervenciones políticas o político-conceptuales que aparecen a lo largo del texto, y ese es justo el lugar donde a nosotros nos interesa posicionarnos desde la cátedra, que es un espacio de reflexión conceptual, pero no cerrada dentro de la dinámica propia de lo conceptual, de lo teórico, de la academia, sino un espacio de reflexión conceptual que se concibe a sí mismo como intervención política y que a la vez puede dialogar con la política a partir de la potencialidad o no que tienen esa constelación de conceptos para la interpretación de la política y también para la incidencia en la política. Y ahí es donde aparecen estas dos dimensiones con las que abre el texto Martín, que tienen que ver con estos dos aspectos, ¿no? De la voluntad nacional y popular, que es la necesidad de inscribirse en una historia, ¿sí? Y la centralidad que tiene para esta voluntad nacional popular el devenir Estado o el momento jacobino, ¿no? La unidad política que se produce. Ahí te veo, Nehuen, pero voy a terminar un cachito y después te doy. Para que se produzca esa unidad política, ¿no? Y la relación entre estos dos elementos, ¿no? O sea, por un lado, la importancia de lo histórico, que ya me parece que nos sirve a nosotros porque vamos a entrar en un bloque de antecedentes históricos de la materia para entender la realidad actual. La segunda, la centralidad de la política y la relación entre ambas.
Entonces me parece que explorar esas dos dimensiones está bueno para encuadrar la reflexión que nosotros vamos a abordar sobre la historia latinoamericana. Por otro lado luego el texto avanza, tiene una primera parte bastante larga, donde hace una indagación dentro de la tradición de Gramsci, en particular de lo que serían las características de la tradición gramsciana latinoamericana, y él va a señalar algunas cosas, ¿no? Primero esto del uso, digamos, ¿no? Que no lo dice casualmente, sino por el texto que es clásico, los usos de Gramsci, pero él se pregunta, ¿sería legítimo que creo que algunos de los que intervinieron antes lo preguntaban, ¿no? ¿Es legítimo usar las categorías de Gramsci que las pensó para Italia en el siglo XX para interpretar los procesos políticos en Latinoamérica en el siglo XXI? Digamos, ¿eso sería legítimo? Y bueno, él lo que responde es que, bueno, que claramente sí, porque la llamada teoría de Gramsci, digamos, ¿no? El elemento teórico en Gramsci, va a decir Martín Cortés, fíjense ahí en la página 78, dice, exige ser usada, no es que puede ser usada, digamos, ¿no? Porque Gramsci no es un teórico, es un militante político del Partido Comunista Italiano, digamos, ¿no? Que está buscando no escribir su tesis sobre hegemonía, ni ganar su beca del CONICET, sino que está buscando hacer la revolución en Italia y reflexionar sobre por qué, particularmente en determinado momento de la producción de Gramsci, sobre por qué no se pudo hacer la revolución en Italia, y sí se pudo hacer, por ejemplo, en Rusia, etc. Entonces, ese tipo de reflexión, ese tipo de autores con los que, como Gramsci, y varios de los cuales nosotros vamos a atravesar en la materia, no es que es ilegítimo traspolarlo o interpelarlo desde la política, sino que escribieron pensando en la política y deben ser interpelados desde la política. El segundo está el tema, entonces este es un elemento muy importante que quiero que lo marquen, y el segundo es el tema del método, el llamado método, que está también ahí en la misma página 78, que es cómo analiza, ¿no? Digo, qué es lo que rescata esta tradición gramsciana latinoamericana sobre la dinámica y la metodología, cuál es la apropiación que hacen del pensamiento de Gramsci. Y ese método tiene que ver con analizar las características nacionales de las contradicciones sociales en su dimensión estructural, es decir, en su dimensión, digamos, económica en un sentido estricto, y también, que es lo que nosotros ya sabemos que Gramsci digamos, incorpora, que es la dimensión histórica y cultural, pero que el punto de partida es esa dimensión nacional, y su preocupación por lo nacional. No, digo, ahí me pide Victoria que repita, que lo importante ahí es el tema del método, ¿no? Que en el análisis de las características, nacionales, en un contexto nacional, de las contradicciones sociales, en su dimensión estructural, que es lo económico en un sentido estricto, pero también, como sabemos, que es lo que le aporta Gramsci, en una dimensión histórica, en una dimensión cultural, que es a partir de esa preocupación por lo nacional que se piensa la política, que luego puede proyectarse hacia las preguntas más generales por la emancipación, etc. Y no a la inversa. Y esto me parece muy importante, porque este método también es un método que a nosotros vamos a intentar seguir en la materia, ¿sí? Que es entender, que yo lo dije la vez pasada, que la configuración de la política sucede a partir del escenario nacional. Por eso es una voluntad nacional popular. Y esa es toda la preocupación de Gramsci, porque su preocupación es, bueno, ¿por qué no pudimos hacer la revolución? ¿Qué relación tiene esto con la historia de Italia? Etcétera, etcétera. Y él lo que va a decir es, bueno, hay que constituir una voluntad nacional popular. Eso es la tarea inconclusa, esa es la falta que le llamaba la atención a Ariela y que aparece también subrayada en el texto de Martín Cortés. Y eso es importante porque es desde esa configuración de lo nacional la reflexión por la general y nosotros le vamos a añadir la reflexión por lo regional. Y no a la inversa. No es que hay procesos generales que se aplican o que toman una forma particular
en cada escenario nacional. Y eso es muy potente para interpretar los procesos populares de comienzo del siglo XXI. No es que había una idea general que se aplicó de alguna manera determinada. Mario Toder dice en algunos textos, no es que había una internacional latinoamericana que se juntó en los 70, dijeron, bueno, tenemos que formarnos, somos 5, cada uno se va a un país y empieza a construir desde ahí, y en 30 años nos vemos en el gobierno para hacer la revolución. No pasó eso, sino que fue a partir de la singularidad de las condiciones políticas de cada uno de los países de nuestra región, sus características históricas, étnicos, raciales, culturales, pero también los modos en que se manifestó la crisis del neoliberalismo en cada uno de esos lugares y los modos en que se saldó esa crisis del neoliberalismo, es decir, la singularidad de los procesos nacionales, fue la que constituyó el modo en que se puso en marcha esos procesos de cambio del comienzo del siglo XXI. Mario dice siempre en las conferencias, y lo ha escrito en varios de los textos, hace como una enumeración, ¿no? ¿Qué tenían en común un obrero metalúrgico, un abogado que venía del sur, un médico oncólogo, un obispo, digamos, ¿no? Resaltando el carácter heterogéneo, la diversidad de los líderes, ¿no? Los y las líderes que encarnaron ese proceso. Y bueno, eso tiene que ver con esta matriz metodológica que se inscribe en la tradición gramsciana, o sea que acá también lo podemos encuadrar, que es pensar desde lo nacional hacia lo general y hacia lo regional, porque finalmente el bloque histórico, el sujeto político, esa voluntad nacional popular, va a operar desde las características propias del escenario nacional. Bien. Entonces esa es la segunda cosa que quería remarcar de esos comentarios que hace Martín Cortés en su texto. Desde el punto de vista... Sí, Ariela, adelante. Cuando decís nación, y voy a ser capaz un poco polémica, pero para que me quede un poco claro, porque lo trato de pensar en términos de Gramsci, que en realidad él, si bien no era latinoamericano, era italiano, desde el Partido Comunista, ¿no? Entonces ver como el nacional popular, ¿no? Proceso del socialismo del siglo XXI. ¿Qué diferencia hay entre lo nacional popular o el mal llamado o no llamado el populismo, digamos? ¿Hay una diferencia ahí en términos de poder de la voluntad general en el Estado? Ahora te contesto, pero me hiciste acordar que Nehuen había levantado la mano hace un rato largo. Adelante, Nehuen. No, tranqui. Ahí puse la cita que me hacía acordar lo que vos venías diciendo. Bueno, para Ariela le aclaro lo siguiente. Acá cuando la categoría Voluntad Nacional Popular en Gramsci, que es una categoría, digamos, conceptual, teórica, no es una identidad política nacional y popular tal como la entendemos nosotros en América Latina. ¿Sí? Digamos, no están en el mismo nivel de análisis y aparte no es que una remite a la otra. Tienen un nombre parecido y por algo eso es, digamos, ¿no? Pero en todo caso hay una interpretación, uno podría decir que uno podría interpretar desde la categoría, y que es un poco lo que hace el texto de Martín Cortés, interpretar desde la categoría Voluntad Nacional Popular de Gramsci experiencias, algunas de las cuales se autoidentifican como nacional populares, otras se autoidentificarán como socialismo del siglo XXI, otras se autoidentificarán como socialismo indígena amazónico, ¿sí? Otras se autoidentificarán digamos, ¿no? Con distintas etiquetas que no son menores, digamos, y digamos, son muy importantes porque eso hace a la constitución de esos sujetos como identidad política. Pero acá estamos hablando de una categoría de análisis, ¿no? De la voluntad nacional popular como categoría de análisis de Gramsci, independientemente cómo se autoperciban, digamos, vamos a utilizar una categoría que ahora circula, digamos, ¿no? Cómo se autoperciban esos procesos, ¿sí? Y no independientemente porque no le importa, porque como estamos viendo a Gramsci le importa y mucho lo cultural, lo histórico, pero independientemente porque esa categoría funciona como una categoría de análisis, ¿sí? Bien. Profe, si querés, leo una cita que
creo que puede llegar a esclarecer del autor, que dice: para Gramsci hay voluntad nacional popular si hay una necesidad histórica capaz de invocar la acción política en el presente para defenderla, para realizarla, para combatir en su nombre. Como que es algo más genérico que puede ser tranquilamente aplicable al contexto latinoamericano en esa acepción del concepto. Exactamente. Gracias, muy bueno. Localizaste un buen lugar del texto. ¿Había Federico, alguien pidiendo la palabra? Sí, yo. ¿Se escucha? Sí, adelante, Leo. No, porque estoy un poco confundido con la relación entre Gramsci y, más allá de la acepción de lo nacional popular, o sea, el vínculo de esto que decías vos, de qué pasó en Italia, que no triunfó la revolución, y sí había triunfado en otros lugares, etc. Y su correlación con los procesos que en Latinoamérica confluyen en un momento histórico común, luego de una primera oleada de gobiernos neoliberales, ¿no? Ahora, mi duda por o sea, me resulta medio forzada la amalgama con Gramsci y esos procesos latinoamericanos, porque en última instancia, en Gramsci nunca hay una ruptura más allá del momento histórico donde escribe Gramsci, ¿no? Y el proceso propio de la situación italiana, nunca hay una ruptura con un concepto más básico, digamos, de su concepción del Estado, que es que el Estado es una herramienta de dominación de una clase sobre otra, etc. Es una concepción más clásica del marxismo, cosa que no sé si se podría decir del conjunto de los proyectos políticos latinoamericanos que confluyeron en un momento histórico determinado, pero que más allá del uso de palabras comunes, como puede ser nacional y popular, no sé si se refieren a lo mismo, sobre todo desde la articulación del aparato del Estado, que no se concibió ni en Lula, ni en Chávez, ni en Evo, ni en Correa, ni en Kirchner, no sé si me falta alguien, ni en Pepe Mujica, o sea, se concibieron más bien como un instrumento neutro, si se quiere, o que depende quién ejerza el poder de gobierno en el momento determinado, se puede articular hacia un lado o para el otro, y no como una herramienta de dominación de clase. Como que eso nunca se pierde en Gramsci. Y me resulta medio forzado, por lo menos no estoy terminando de entender esa correlación entre Gramsci y los procesos más de acá, de ahora. O, digamos, más actuales en el tiempo, como fueron esos proyectos políticos. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Bueno, eso está contenido en el propio texto. Por un lado, el texto ni nosotros planteamos que los procesos nacionales populares agarraron a Gramsci como lo que hay que hacer y hicieron bien o mal eso, sino la potencia explicativa que tiene la teoría, el marco de Gramsci, o sea, ¿por qué es posible interpretar lo que yo dije al principio, digamos, ¿no? ¿Por qué se puede justificar y qué elementos podemos dar para justificar que nos encontramos en el marco de una disputa hegemónica? Eso primero. Y segundo, que, bueno, adelanto un poquito entonces, en función de esta pregunta, dentro del propio texto, la tesis, digamos, el elemento central, después de este rodeo más teórico de Gramsci, donde recoge estos elementos que yo les puse a consideración, está esta pregunta, exactamente la pregunta que hace Leo, digamos, ¿no? Que es, bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con América Latina? ¿Cuál es la potencialidad explicativa, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te fijas en la página 88, cuando arranca, dice, desde nuestro punto de vista, pensar este problema de América Latina sugeriría la pregunta por la posibilidad de leer los procesos políticos latinoamericanos de los últimos años como un intento por construir voluntad nacional y popular, digamos, ¿no? Esa es la base, digamos, ¿no? Que la apuesta con la que nosotros coincidimos desde la cátedra y Martín aporta elementos desde su discusión, es que si lo pensamos como que estamos en el marco de una disputa hegemónica, la disputa hegemónica supone que hay un proceso de construcción de esta voluntad nacional y popular
y bueno, ver qué pasó con eso. Entonces Martín Cortés dice, bueno, ¿y quiénes otros han pensado esto, digamos, ¿no? ¿Quiénes otros han discutido esto y quiénes lo han planteado? Y ahí recoge la experiencia, el desarrollo teórico de un autor que se llama Massimo Modonesi, que ha trabajado justamente la interpretación desde la perspectiva gramsciana de los procesos latinoamericanos en los últimos años, en un sentido que entiendo va un poco la perspectiva o digamos, la valoración que plantea Leo, digamos, ¿no? Que es desde discutiendo con este autor, Massimo Modonesi, que se ha situado en este ring de discusión y de interpretación, diciendo que sí, que pueden leerse estos procesos desde la perspectiva de Gramsci como parte de una disputa hegemónica, que puede leerse como parte de la conexión entre la historia y el modo de hacer política y el devenir Estado, entre estos dos elementos que organizan las dimensiones de la voluntad popular para Gramsci y que Martín Cortés recupera, y que la lectura que puede hacerse es a partir de una categoría que es la de revolución pasiva, ¿sí? Que básicamente es una categoría que en Gramsci remite a que en un momento de crisis orgánica, el conjunto de las energías sociales que constituirían esa voluntad política nacional y popular son articulados desde el Estado para recomponer la dinámica de dominación y no para abrir una perspectiva de cambio sustancialmente radical, como lo planteaba Gramsci, ¿no? Un poco Gramsci ahí recupera el elemento en Italia del gatopardismo, ¿no? De esto de que algo cambie para que nada cambie. Un poco el concepto de revolución pasiva nos remite a esa idea, ¿no? De que las energías sociales que potencialmente podrían haber alumbrado un cambio radical son absorbidas para recomponer las viejas formas de dominación. Y esa es la interpretación que dentro del campo del marxismo, del gramscianismo latinoamericano, Martín Cortés identifica en este autor, Massimo Modonesi, como que todo ese proceso de distintas temporalidades en América Latina, ¿no? de insurgencias que se remontan a los tiempos de la colonia, ¿no? A los modos de conformación de los estados nacionales, a la forma de subordinación que ahí se configuran sobre los pueblos originarios, etcétera, pasando por los modos de dependencia, etcétera, etcétera, hasta las temporalidades más cortas, que es toda esa potencia de irrupción de la década de los 90, de los movimientos contestatarios al neoliberalismo, fueron absorbidas por procesos que rompieron en la escena política, pero que en vez de posibilitar una transformación radical en el escenario, tal como potencialmente estaba anunciado por esa energía social disponible a través de las movilizaciones, a través de las impugnaciones culturales, etc., fueron cooptadas por una lógica estatal para reconstruir la dinámica de dominación, ¿sí? Y esa es un poco la interpretación que Martín Cortés le atribuye a este autor, Massimo Modonesi, que ha trabajado mucho, tiene varios libros publicados alrededor de colectivos donde participan, entre otros, también docentes de esta facultad, digamos, abonando a esa perspectiva. Y voy a leer justamente un párrafo que Martín Cortés cita de Modonesi, que ilustra un poco esta interpretación que planteaba Leo. Digamos, ¿no? Dice, hay que reconocer un reflujo hacia la subalternidad, una pérdida de capacidad antagonista y de márgenes de autonomía de los actores y movimientos sociales que fueron protagonistas de las luchas sociales en América Latina a la hora de la activación del ciclo neoliberal. Como contraparte se hacen evidentes tendencias hacia la institucionalización, sí, estoy leyendo en la página 89, hacia la institucionalización, delegación, desmovilización y despolitización, cuando no al autoritarismo, burocratización, clientelismo, cooptación y represión selectiva que caracterizan los escenarios políticos dominados por la presencia de gobiernos progresistas. Afloran las, entre comillas, perversiones de proyectos de transformación que, al margen de las declaraciones de intención, están despreciando, negando o limitando la emergencia y el florecimiento de la subjetividad política de las clases subalternas, centrándose en iniciativas y dinámicas desde arriba que, lejos de promover procesos democráticos emancipatorios,
reproducen la subalternidad como condición de existencia de la dominación. Fin de cita. O sea, que más duro que eso, Leo, creo que si iba tu preocupación, iba en esa línea, lo plantea con todas las letras el autor Massimo Modonesi dentro del campo de las disputas, de las discusiones, de las interpretaciones gramscianas de los procesos latinoamericanos del siglo XX. De comienzo del siglo XXI, perdón. Perdón, ¿había alguien que quería intervenir? Sí, acá no sé si se escucha. Victoria. Sí. No, te quería preguntar por qué, digamos, estas nuevas voluntades nacionales populares se piensan desde la revolución pasiva y por qué no se pueden pensar desde como una construcción cesarista que plantea Gramsci en su teoría, ya que, digamos, como el populismo como que viene a ser el salvador de las naciones, o por lo menos así desde la teoría capaz se puede decir que se presenta. ¿Por qué se puede hablar de una revolución pasiva y no desde una construcción cesarista? Bueno, son términos que tienen alguna relación dentro del pensamiento de Gramsci, pero bueno, se lo piensa así porque es el antagonista discursivo con el que Martín Cortés quiere plantear la discusión, porque justamente Martín lo que va a hacer es decir, esto que yo estoy planteando ya lo planteó Massimo Modonesi con esta interpretación, y él va a decir, yo no estoy de acuerdo, yo vengo acá a decir que puede sostenerse una cosa contraria, digamos, a eso. Una cosa contraria a pensarlo en términos de revolución pasiva, ¿sí? Y él va a justificar por qué puede considerarse eso desde otro lugar. Lo cual no quiere decir que no pueda abordarse, como vos planteás, Victoria, desde otros conceptos que van a los modos en que Gramsci plantea los modos de resolución de las crisis orgánicas, digamos, ¿no? Que uno de esos es a través de la constitución del cesarismo, y que sería interesante porque nos remitiría a una historia del concepto de populismo mismo, ¿no? Porque ese concepto de cesarismo lo podríamos relacionar con el de bonapartismo, etcétera, que fue uno de los, acá abro un paréntesis, fue uno de los modos de interpretación de los procesos nacional y populares del siglo XX por parte de una tradición política, por ejemplo, la izquierda nacional. Eso lo podemos retomar también, digo, ¿no? Pero para no sumar confusión, voy a retomar la argumentación de Martín Cortés, que él va a exponer estos argumentos de Massimo Modonesi, y él va a decir, bueno, está bien, Massimo Modonesi piensa esto, y él dice, esa interpretación de Massimo Modonesi está centrada, anclada, va a decir, se basa fundamentalmente en la tesis de la perversión, ¿sí? Es decir, que existía una potencialidad mucho mayor, una energía social de producción de algo mucho mayor, de activación y organización de las masas subalternas, que fue pervertida por el modo en que se procesó hacia la política, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Martín Cortés es que primero, que él tiene dos desacuerdos con esa interpretación, y ahí le doy la palabra a Florencia Tursi, que está pidiendo intervenir. Primero, que él va a tener un desacuerdo político, ¿sí? Digamos, no está de acuerdo políticamente en que haya sucedido eso, digamos, ¿no? O sea, que no está de acuerdo políticamente en que los procesos de comienzo del siglo XXI hayan representado efectivamente modos de restablecer la dominación sin producir transformaciones significativas. Lo va a decir claramente en la página 90, ¿no? Con esta lectura, pero dice, al mismo tiempo le reconoce que puede, digamos, que está bien planteado lo que plantea Modonesi, pero que él no está de acuerdo políticamente. Pero su centro va a estar en no estar de acuerdo en el enfoque. Y con eso vamos a volver a este tema de la falta que planteaba Ariela, ¿no? Que el pensamiento gramsciano, va a decir Martín Cortés, y la interpretación de Modonesi va a estar muy anclado en la situación que se produjo del pensamiento de Gramsci, que es pensar la voluntad nacional popular como una falta, ¿no? como una perspectiva potencial histórica a completar, que no está completa y que no se realiza. Y él va a plantear eso, ¿no? Que no pensar las experiencias latinoamericanas desde las potencialidades no realizadas, sino desde las potencialidades realizadas. Y que en todo caso
sería ilegítimo, esto lo agrego yo, poner un deber ser de cómo tiene que ser esa transformación social, digamos, ¿no? Porque no hay un manualcito sobre cómo tiene que ser la transformación social, sino mantenerse anclado en la inmanencia del proceso histórico, desde la perspectiva del análisis. Y esto lo quiero subrayar mucho porque es uno de los elementos distintivos del enfoque de la cátedra también. O sea, por eso también sirve para esta clase de encuadramiento, por decirlo de una manera, que es cuál es el lugar del análisis del intelectual, ¿no? de la mirada del análisis político, del análisis intelectual, frente al proceso político real. Si es el lugar del que señala lo que podría haber sido y no fue, y las limitaciones de lo que existe, o si es el que analiza lo que existe como lo que es, sin dejar de decir y de emitir un juicio, pero no desde una perspectiva trascendente, sino desde una perspectiva inmanente del propio proceso político. Y eso es un poco lo que dice Martín Cortés, ¿no? O sea, no se trataría, dice, sugerimos por el contrario que una lectura de los procesos latinoamericanos desde la voluntad nacional popular permite pensar las virtudes de esta traducción. Nuestra opción por la voluntad nacional popular, va a decir, como clave de lectura de época, nos conduce evidentemente a privilegiar la productividad del momento de la unidad política y por ello enfatizar más en lo que se gana, precisamente la unidad, que en las potenciales radicalidades que se pierden. Y me parece que ahí hay un punto muy importante que nosotros compartimos. Florencia, estabas anotada y después Nehuen. Hola, sí. Hay varias cosas que ya dijeron, pero que me gustaría, así como dijo Ariela antes, para armar un poco de polémica. Creo que el texto de Martí Conde es muy bueno, pero hay algo en lo que dijeron recién, en esa construcción que hicieron recién, que en algún momento hace ruido esa construcción de lo nacional popular que en algunos momentos pareciera igual a la construcción de el populismo o lo popular de determinada manera. La pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia entonces entre esa construcción de lo nacional popular y el populismo? Como que de cierta manera se ubican en un mismo lugar, salvo de la cuestión de la polémica, porque el populismo tiene una cuestión de cierta polémica que no lo tiene de igual manera lo nacional popular. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, pero también en relación a esto, es que entonces, si seguimos esa argumentación que nos propone Martín Cortés, no estamos hablando de una categoría analítica cuando hablamos de lo nacional popular. Porque si fuera una categoría analítica, entonces estaríamos hablando de algo aplicable a todo momento, a cualquier lugar y en todo contexto. Y me parece que justamente ese es el punto al que no va, de esto que recién vos mencionabas, ¿no? Que no hay un deber ser. La categoría analítica justamente sostiene que si es una categoría analítica, entonces hay un deber ser de esa categoría que es en el cual la podemos aplicar. Respecto a lo nacional popular, no. Es decir, lo que señala el texto es que hay algo de la construcción histórica, de experiencias, de relatos, en donde se inscribe eso de lo nacional popular, que no es exento de eso, es decir, que no se puede entender por fuera de todo ese relato específico de ese contexto. Entonces, ahí es cuando decimos no es una categoría en sí, sino que es algo que contiene algo, una trayectoria, y que no es entendible fuera de esa trayectoria. Bueno, esas eran las dos cuestiones. Excelente, Florencia. Está Mario Tober pidiendo la palabra, la había pedido por privado, perdón, Nehuen, antes que vos, y para ser justo, le damos a Mario, y después Nehuen, y después Francisco. No, yo quiero hacer a mí me pareció interesantísimo de la cual está planteada la situación, pero por ahí conviene que lo que más tenga que ver con interrogantes, le cedo el paso a Nahuel y... Adelante entonces Nehuen y Francisco. Son dos cuestiones, creo que una la trajiste a colación vos, que es, creo que también lo que hace el autor es proponer una tarea, que es justamente, por ahí no coincido tanto con lo que planteaba anteriormente
Florencia, con el tema de que no es una categoría analítica, sobre todo por el concepto del estado de devenir, ¿no? Pero por el tema de lo que planteabas vos del autor, hay una línea en la cual el autor incluso reconoce que dice, ciertamente los procesos progresistas no implicaron rupturas en la dominación capitalista, por lo que nos interesa subrayar que si ese es el interrogante último que persiste como lo distingue entre revolución pasiva y transformaciones efectivas y la organización popular, algo de toda la riqueza y singularidad de esta época puede llegar a diluirse. Entonces, lo que plantea es, el autor no niega que ocurre eso, sino que lo que está planteando es una tarea futuro, creo yo, que es analizar desde una perspectiva específica, planteándose una tarea futuro, incluso en algún momento creo que al final del texto habla de los sacrificios que se deben realizar para llegar a la concreción de esa tarea, ¿no? Bien. Francisco. Sí, sí, muy bueno, iba muy en línea con lo que decía Nehuen. Yo también quería remarcar que me parece que la construcción de la voluntad popular supone también realmente una, vamos a decir, victoria, entre comillas, de la hegemonía o de la definición de Estado empleado de Gramsci, y creo que justamente una clave, que es básicamente la clave con la cual introdució la materia, que es la disputa hegemónica. No ver a los procesos nacionales populares como una absoluta hegemonía dominante, sino como una disputa en la cual por momentos es preeminente y por otro tiene continuidades su opuesto, vamos a suponer, que es el neoliberalismo. En ese sentido es posible o es admisible pensar que hay muchísimas construcciones o instituciones políticas de los movimientos nacionales populares que mantienen continuidades con las políticas públicas neoliberales. En ese sentido, también creo que la categoría nacional popular es donde lo que yo mencionaba antes, ¿no? La categoría nacional popular entra en un poco de tensión con la definición que hacía Gramsci, puesto que me parece que, como bien decía Florencia, no es una categoría analítica, y estaba, y aquí es donde está la tensión, estaba en interrelación con otros conceptos dentro del ideario gramsciano. Y en esa interrelación con el de conceptos gramscianos, me parece que la construcción sí tenía no un proyecto, pero más o menos un ideario de cómo debería conformarse ese movimiento nacional popular. Digo, porque si no, podemos interpretar que el proceso fascista, por ejemplo, podría ser nacional popular. Y creo que esa no era la idea de Gramsci. Entonces, ahí me parece que en esa tensión y en esa lectura de entender que los procesos nacionales populares latinoamericanos no son absolutamente dominantes en el aspecto hegemónico, creo que podemos encontrar concesiones de las dos lecturas, ¿no? Tanto de la revolución pasiva como de una continuidad del modelo de acumulación. Bien. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Me meto yo. Dale, Mario. A mí me parece que está muy bueno el planteo. Ya están como que todas las piezas, pero falta una. Falta una porque creo que cuando se habla de voluntad, uno tendría que tener un diseño de lo que se suele llamar el país posible que queremos. Es decir, voluntad para marchar hacia dónde, ¿no? O qué se puede llegar a consolidar, o qué es sustentable en este periodo. Todos son enunciados que no pueden contestarse así nomás. Al contrario, si hay algo muy claro en los liderazgos que hemos tenido y que asoman, es que, como quien dice, no te la puedo decir, la ambigüedad. Vamos a ver qué es lo que realmente se puede. No hay ninguno que define un programa desde ya que ponga fin con el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y más que una razón tienen. Hasta los que más saben y han leído a Marx, pero con detalle, como Álvaro García Linera, hablaba de un capitalismo cordillerano, algo así.
digamos, decir que era, uno lo miraba y, digamos, ¿y eso qué es? Bueno, pero es que ahí está, yo creo, el problema. Digamos, decir que hay una tradición en el pensamiento de izquierda, ¿sí?, que tiene confusión en relación a las posibilidades de lo que es sustentable. Esto, digamos, decir, tiene referencias en Bernstein y en Kautsky, es decir, Engels lo planteó muy bien en Socialismo Utópico y Socialismo Científico. Después hay algunas afirmaciones que pasaron casi desapercibidas históricamente, que son categóricas. Lenin, cuando repone la nueva política económica, que era la restauración del mercado, dice: esto es transitorio hasta tanto se produzca la revolución en los países más avanzados. 2 renglones. Mirá lo que está diciendo. El capitalismo, el mercado, mejor dicho, quizá, es transitorio hasta tanto se produzca la revolución científico-tecnológica, perdón, eso es otro tema, la revolución en los países más avanzados. ¿Y qué revolución, digamos, decir, hoy puede hablar de que está intentando un camino al socialismo? Algunos le creen y otros no. Los chinos. ¿Y qué dijo Deng Xiaoping? Dijo lo que había dicho Marx y Engels al final. No es posible cambiar el modo de producción si no se está a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico. Mirá vos. En América Latina podemos imaginarnos estar disputando un lugar en el desarrollo científico tecnológico. Yo creo que no. Ahora, bien, ¿todo esto qué hace? Muchas cosas hace. Primero, que internacionaliza la lógica. No hay nada que se pueda afirmar de ninguna región si no se piensa en la hegemonía de los procesos que hay a nivel planetario. Segundo, no quiere decir que eso sea parálisis. Por ahí deviene en algo que se puede asociar con esto de la revolución pasiva. Porque sin duda que hay momentos, es decir, la nueva política económica en Rusia llevó que volvieran los burgueses, volvía a haber autos, volvía a haber tapados de piel carísimos, y todo eso se quebró. ¿Por qué? Porque Stalin se dio cuenta que venía la invasión. Y entonces ahí la polémica con Bukharin dice, no, aquí hay que organizar una fortaleza, no acordar con los kulaks. Y organizó una fortaleza y le fue bien en cuanto a que pudo fabricar toda esa cantidad increíble de tanques detrás de los Urales como para detener a los alemanes. Pero la confusión vino en que parecía que la fortaleza era el modo de construir socialismo, y está visto que no lo era. Entonces, tenemos ahí un proceso histórico con sus pros y sus contras, que no hay que ser maniqueo en torno a ello, pero nos vuelve a llevar al punto. Lo sustentable es un curso que nos permita disputar en la asociación del desarrollo científico-tecnológico con un posible control de la hegemonía y de los aparatos, como para que paulatinamente en ciertas áreas algunos de los procesos de producción de bienes de intercambio sean transformados en producción dirigido a satisfacer necesidades y no producir mercancías. En ciertas áreas. Y asociándonos. Entonces, eso implica cierto grado de disciplina, porque revolución pasiva. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que va a estar protestando. ¿Qué quiere decir? Que me vas a dejar a las minas estas que sigan, a las minas, perdón, desde el punto de vista productivo, montañesco, ¿no? Que sigan produciendo por ahí, digamos, decir, ¿hasta cuándo?
bueno, no sé, habrá que ponderarlo. Entonces, la gran dificultad que tienen los procesos en las regiones, sobre todo periféricas, es que es muy difícil definir hacia dónde va la voluntad. Y yo tengo una humilde propuesta y respuesta. Y va al lado de democratizar las prácticas sociales, en tanto y en cuanto nos permita seguir haciendo sustentable el modo de producción y, es decir, facilitar que se desarrollen aspectos que lo hagan más sobrellevable hasta tanto haya relaciones de fuerza para sí asociarnos con los cambios en el desarrollo científico-tecnológico que nos permitan pensar en un cambio de modo de producción. Es una fórmula que está claro que es vaga en cuanto a, y eso con qué se come y cómo, en qué se traduce. Es decir, el voluntarismo, digamos, que supone que la periferia puede crear socialismo, eso es socialismo utópico. Ya Engels lo explicó con extrema claridad. Y no se puede sostener. Y nunca se sostuvo. Algunas cosas sobreviven con ciertas dosis de fortaleza. Pero bien, vamos a decir, habrá que ponderar cuánta fortaleza puedo sostener a cambio de qué. Pero el modelo de hacia dónde voy, vamos a decir, y eso de la revolución pasiva, bueno, es decir, hay que tratar de que sea lo menos pasiva posible y que haya el mayor protagonismo posible, pero la fórmula es desde ya ambigua. Ambigua en el sentido de que yo no puedo definir tareas que no pueden ser sustentables. Bueno, da para un montón lo que acabo de decir, pero por lo menos como venía el planteo, yo puedo coincidir con el final de que me planteaste, ¿cómo se llama? El autor de la nota. Es cierto que yo no tengo por qué sacrificar de antemano, pero bueno, eso no me dice mucho. Yo en cada caso concreto, ¿qué hago en Perú? Sobrevivir. Y habrá que ver con qué grado de ingenio. Y claro, si Colombia y Brasil se suman, voy a tener más espacio. Pero ¿cuánto demoran? Y mientras tanto, así que todo eso de la trama política regional asociado a la disputa internacional, hace que esto de la voluntad nacional popular tenga que tener un contenido suficientemente explícito como para que sea convocante, pero al mismo tiempo, digamos, decir, padece de la ambigüedad propia de que no tenemos todas con nosotros de todo lo que confluye en la coyuntura concreta de cada situación. Me callo. Gracias, Mario. Yo voy a decir un par de cosas para terminar con el texto de Martín, pero antes estaba Ariela. Dijo Sí. hace un ratito que tenía una consulta. Sí, cuando en el texto se habla de voluntad nacional popular, que lo interpreto también como voluntad de poder, ¿eso no lo plantea Gramsci con el concepto de la construcción de una contrahegemonía y el rol del intelectual para eso? Sí, sí, el concepto de voluntad nacional popular es como el sujeto, por decirlo con otro lenguaje, es el sujeto político que produce la transformación para Gramsci, ¿sí? Pone el énfasis en la voluntad. Y Gramsci también reflexiona sobre cuál es el lugar del intelectual en ese marco, que es un poco lo que yo decía antes, que entiendo que es la polémica con Modonesi, no desde, digamos, la polémica con Modonesi, Martín Cortés la pone en cuanto a la evaluación política y en cuanto al método o a la forma de abordar el análisis de Gramsci, y yo le sumaría un lugar más, que es una preocupación para la cátedra y que tiene que ver con lo que vos decís, que es cuál es el lugar del intelectual o del analista, digamos, ¿no? Frente a esa realidad. Para algunos es señalar hacia dónde habría que ir y cuáles son las limitaciones del proceso real.
Esa no es nuestra perspectiva, digamos, no porque no tengamos ideas sobre qué es lo que nos gustaría, sino porque entendemos que la mirada tiene que ser dentro del marco del propio proceso político, partir desde ahí, que eso es lo propio del análisis. Pero bueno, quería redondear un poquito el texto de Martín Cortés en esta polémica con Modenesi, porque bueno, vamos a volver a poner en 2 palabras de qué se trata este texto, de justificar por qué pueden ser analizados los procesos latinoamericanos de la perspectiva de Gramsci, con eje en la categoría voluntad nacional y popular, digamos, ¿no? ¿Por qué puede ser justificable esto? Y él dice, bueno, porque hay 2 dimensiones, la voluntad nacional y popular se constituye en 2 dimensiones, una dimensión histórica y una dimensión, digamos, política, en el sentido estricto, que tiene que ver con el poder del Estado. Y él va a decir, bueno, la crítica de Modenesi tiene que ver con qué pasó con este Estado, ¿no? Se transformó en un Estado que restableció las relaciones de dominación, desde esta perspectiva de la revolución pasiva. Pero él va a decir, y si miramos la otra perspectiva, si miramos el otro componente, digamos, ¿no? ¿Qué significaron en términos históricos estos procesos? ¿Fue la mera continuidad? ¿Fue la misma continuidad? Y entonces ahí donde él, a lo largo de 1 o 2 páginas, echa luz sobre digamos, uno podría decir, bueno, hay una valorización del revisionismo histórico también, no del que conocemos nosotros, ¿no? De la revisión de la historia de estos procesos, porque hay una reconstrucción de la idea de nación. Y eso para un análisis gramsciano no es un mero epifenómeno superestructural que no hace a nada respecto a las transformaciones en el modo de producción, que es donde realmente se juega la papa, digamos, ¿no? Para una versión, digamos, marxista más ortodoxa. Él va a decir, no, para una mirada gramsciana esto es muy importante, digamos, ¿no? Como dirían los Simpsons, digamos, esto es muy importante. Entonces, procesos que reconvirtieron la idea de nación, la reconfiguraron, incorporaron sujetos, lenguajes, perspectivas que históricamente habían sido subordinadas, etc. No tenemos nada que decir sobre eso porque no se haya producido la potencialidad revolucionaria que suponen ciertos intelectuales sobre lo que estos procesos tenían, digamos, ¿no? O sea, no tienen ellos, lo que ellos dicen no tiene valor, digamos, ¿no? O sea, que ellos digan que es un país pluricultural, plurinacional, Bolivia, digamos, ¿no? Que a partir de que llegó Evo Morales al gobierno, las cholas pueden entrar a una plaza pública en Bolivia sin que las apaleen, eso no tiene un valor cultural, digamos, una transformación de fondo. Bueno, eso es un poco lo que va a reponer hacia el final del texto Martín Cortés, como diciendo, bueno, nos concentramos mucho en el elemento de la estatalidad, ¿no? Del momento jacobino, de estas 2 dimensiones, pero el otro componente, digamos, tiene un valor, sobre todo si estamos hablando desde la perspectiva gramsciana, ¿no? En términos de qué es lo que se produce, qué es lo que producen estas identidades en la escena política. Y después va a decir, bueno, y al final va a cerrar con una cosa que me recuerda lo que se planteaba antes, ¿no? Sobre el tema del cesarismo. Él va a decir, bueno, y sobre el tema, de la cuestión del Estado, se argumenta mucho que es un momento puramente jacobino, digamos, ¿no? Que es un momento de la pura estatalidad, de la pura cristalización en el Estado de este problema como una limitante. Y él va a decir, bueno, y pongámosle que sí, que es puro momento jacobino. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, como la propaganda, ¿no? Tomo mate cocido, ¿y qué? Digamos, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿qué pasa si esta es una etapa donde, producto de que nos encontramos, porque yo lo que dije antes no lo dije por nada, producto de que nos encontramos una etapa a la defensiva, digamos, donde la agenda no es la revolución, sino que es la construcción de experiencias contrahegemónicas? ¿Y qué si esta etapa se trata de construir, de que la dimensión de la estatalidad llega hasta, o se constituye de manera dominante como esta dimensión jacobina? ¿Cuál es el problema? O en todo caso, digamos, ¿cuál es el problema de por qué lo tenemos que subordinar a eso? Y en todo caso pensemos cuáles son los problemas que eso supone. Digamos, ¿no? Y eso va a ser como cierra el texto Martín Cortés. Bueno, independientemente de las valoraciones políticas, es posible, él dice, se puede reafirmar, se puede encuadrar la discusión acá, y se puede polemizar frente a quienes, desde una perspectiva que tiene un deber ser también en lo que debiera ser el proceso político, lo discuten, rescatando
los elementos positivos y en todo caso, más allá y más acá de las valoraciones, bueno, meternos en la discusión, y ahí es donde él repone cuál es el lugar del análisis, ¿no? del intelectual, el lugar de la enunciación, que no es simplemente decir me gusta o no me gusta, porque es revolucionario, porque es reformista, por lo que sea, sino decir, bueno, pensémoslo de este lugar porque tiene una productividad política pensarlo de este lugar. Entonces va a decir, no se trata ni de condenar ni de hacer una celebración, sino que esta perspectiva de análisis tiene una potencialidad política y tiene una potencialidad de análisis, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí cierra un poquito el texto Martín Cortés, y me parece que nosotros a grandes rasgos, por lo menos los que estamos acá, los integrantes de la cátedra que estamos acá, podemos coincidir muy a grandes rasgos con este planteo. Desde lo conceptual, desde lo metodológico, desde el modo de abordar la lógica y la perspectiva gramsciana, pero también desde lo que opinamos políticamente sobre estos procesos, tal como lo fundamentó Mario de Toer recientemente. Pero bueno, ese no es un tema de que nosotros los queremos convencer, sino que es un estado de debate, incluso dentro de la cátedra, y lo que nosotros queremos, digamos, para terminar de encuadrar políticamente el dictado de la materia esta, es producir esta discusión. Pero producirla sumando elementos conceptuales, sumando repasar la historia, qué pasó, cómo se fueron configurando los procesos, sumando las temporalidades, sumando las contradicciones, y sumando sobre todo una matriz de análisis que es la etapa en la que estamos, tiene ciertas características que son la defensiva de los movimientos populares y más en la periferia, la hegemonía del neoliberalismo, del capital financiero y sus lógicas culturales, políticas, mediáticas, de redes sociales, y estos han sido procesos contrahegemónicos, algunos de los cuales llegaron a constituirse en gobierno, algunos de los cuales devinieron Estado, ¿y qué? Digamos, ¿no? Eso no es un demérito, en todo caso está bien, no sería lo que alguien se imaginaba que debiera ser, pero no discutimos con el deber ser de alguien que se le ocurre interpretar, discutimos con lo que pasó. Bueno, paro ahí, si provoqué, me interesan reacciones y ya vamos cerrando en el día de hoy. Adelante, Agustín. Sí, yo quería preguntar, porque vos remarcaste como que lo interesante de este proceso, quizás de este siglo, estaba en reversionar o poner de nuevo en perspectiva la identidad nacional de Latinoamérica, y como que el autor en un momento habla de ir más allá, y que para mí en parte sucedió, de ya no pensar una identidad nacional, sino también una identidad regional. Y realmente que ahí sí puede ser, digamos, o sea, tiene más potencialidad de ser un proceso más transformador debido al, bueno, al tamaño que podría tener Latinoamérica con una perspectiva de unidad, digamos, o lo que pasó en el siglo XXI, sobre todo a principios, no sé, hechos como el no al ALCA o diferentes sucesos históricos que quizás ahí sí como que todavía más puedes ver la potencialidad de este proceso, digamos, como ya más así. Preguntaba eso, digamos, y Bien, si es así. muy Digamos, interesante, Agustín. Sí, ahora te voy a contestar, pero está Francisco que pidió de nuevo la palabra. Adelante. No, si querés contestar al primero y después te hago la pregunta, como quieras. Así, no sé si tenés alta capacidad de retención de preguntas. Sí, Yo no podría. lo regional. No Ok. tengo capacidad de retención, tengo un anotador. Bueno, actúa como capacitado. Es una capacidad, claro, tecnológica, Claro, sí. objetivada. Sí, una extensión material de tu capacidad. Claro. Iba con esto que decías de contrahegemónico, porque creo que hay un elemento de la derecha actual de los últimos años que se autoperciben o se identifican no como revolucionarios, pero sí como contrahegemónicos. La derecha que engloba varios sectores, pero principalmente el sector libertario con guión conservador, una suerte de mezcla rara, que se percibe como contrahegemónico en el sentido que la cuestión de la llamada identidad de género y otros tipos de concepciones que tienen larga tradición, pero vamos a englobar como progresismo, sí, vamos a englobar como progresistas, y lo perciben como la hegemonía actual. Me parece interesante porque pone una serie de nuevas tensiones, porque la nueva derecha se asume como una suerte de revolución contrahegemónica.
Es muy loco esto, porque vos recién hablaste del proceso de nacionalidad popular como contrahegemónico. Estamos en un disparate de autopercepciones en las construcciones políticas regionales que ya es inabarcable, no tenemos asidero. Y obviamente el hecho de que no haya diálogo entre ninguna no ayuda para nada. Pero bueno, nada, me parece interesante remarcar eso, que me parece un aspecto distintivo de la actualidad. Ojalá, no sé si lo vamos a llegar a ver en la materia, las derechas actuales, calculo que sí, pero me parece interesante remarcarlo. No, muy importante, ¿no? Excede un poquito la discusión del texto, pero sí, lo vamos a intentar ver, sobre todo el concepto de nueva derecha, etcétera, y fundamental. Ahora voy a... Bueno, ya que estamos, digo una cosa y después volvemos a la pregunta por lo regional de Agustín. A ver, ser contrahegemónico no es un panelista de intratable que dice cualquier barbaridad, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, digamos, ¿no? El carácter de contrahegemónico supone un poco más que eso. Entonces, discursivamente asistimos a fenómenos, pero eso efectivamente es así, digamos, ¿no? Lo que reacciona a estos procesos de avance popular en América Latina es algo que se constituye de un modo que comienza siendo de una manera y después cambia, digamos, ¿no? Porque están las dos derechas, ¿no? Larreta y Macri, digamos, ¿no? Larreta y Bullrich, digamos, ¿no? O sea, lo que se intenta constituir como dos cosas, veremos qué tan dos son. Pero efectivamente, ahí hay un tema que tiene que ver con lo de Trump, etcétera, que es que la lógica de lo hegemónico pone en riesgo la lógica de lo estatal, digamos, ¿no? Esta hegemonía del capital financiero, etcétera, pone a la defensiva hasta las formas de estatalidad dominantes del centro, ya no de la periferia. O sea, pone a la defensiva la lógica de estatalidad en Estados Unidos. Entonces tenemos cosas reactivas dentro de esa propia dimensión. Ahora, no todas esas cosas reactivas son contrahegemónicas, digamos, son reactivas. O sea, son reactivas, pero no necesariamente son contrahegemónicas en el sentido gramsciano, digamos, ¿no? Porque no apuntan a la reconstrucción de un bloque que reoriente la hegemonía en otra perspectiva, sino que son reactivas, tienen formas reactivas. Eso, digamos, te adelanto mi opinión. Pero Bolsonaro, digamos, ¿no? Porque no es solamente Trump, digamos, ¿qué es Bolsonaro? ¿Es una expresión orgánica de las clases dominantes brasileñas? ¿O no? ¿O es un payaso, digamos, que cumple un rol, digamos, para poner dos extremos? Bueno, esa es una pregunta que vamos a ver, y particularmente sobre Bolsonaro vamos a discutir mucho con entre otros, Ariel Goldstein, que es docente y que ha trabajado mucho sobre Brasil y tiene un libro particularmente para abordar eso. Así que muy oportuna el planteo de Francisco, y creo que es el centro de la discusión hoy, para mi juicio. Pero volviéndolo a Agustín, tiene mucho que ver, porque bueno, esto es política latinoamericana, no es política argentina, brasileña, chilena, uruguaya, todo junto. Es política latinoamericana, o sea, supone que hay una idea regional. Y esa idea regional naturalmente no está dada de por sí, ni tiene por qué existir, digamos, no es natural ni dada, sino que es contingente. Y surgió en un momento histórico, digamos, surgió de la mano de estos procesos, como recalca muy bien Martín Cortés. E incluso nos llevaría a preguntarnos, una vez más, por el valor de lo simbólico en sí mismo. Porque dicen, bueno, los procesos de integración fracasaron, porque al final, fíjate, Brasil va para un lado, el otro va para el otro, qué sé yo. Ahora, el valor político de la dimensión regional de la política tiene que ver con que si el tratado es mejor o peor, si funciona el Mercosur, si los diputados del Parlasur están correctamente electos, o hay una potencia política de la idea de lo regional en cuanto a qué produce sobre el ideario, sobre la perspectiva, sobre la construcción de las identidades, que es lo fuerte, digamos, ¿no? Que es un poco el argumento de Martín Cortés frente a Modenese, digamos, ¿no? Lo cultural, lo histórico, es un valor, es una potencia en sí mismo. Y uno diría, es lo que dirige la acción política, digamos. Sin eso no hay procedimiento institucional de la integración exitoso. Porque eso está explicitado o no explicitado, pero existe. Entonces me parece que es central lo que plantea Agustín, esta dimensión regional, y lo vamos a ver en varios de los análisis ya sobre los procesos latinoamericanos, como un elemento constitutivo de este momento, de estos procesos, digamos, ¿no? Como que lo regional se vuelve
un elemento de esa voluntad nacional popular, como nunca antes o como muy pocas otras veces antes en la historia. Digamos, nosotros, ahora porque se usa ser un poco más medido y no da chocarla, pero antes una elección en Venezuela se vivía con la pasión y la intensidad de una elección acá. Ahora se usa ser, digamos, más políticamente correcto y hay que el informe Bachelet, pero bueno, antes era una cosa tipo, bueno, era el River Boca donde se decodificaba lo nacional como parte, como un componente ya intrínseco de esa voluntad nacional popular, digamos, ¿no? Y me parece que eso es un elemento muy potente, independientemente si, insisto, si el Mercosur salió bien o mal, etc. O no independientemente, si sale bien o mal es un derivado de cómo le fue esa idea de lo regional. Así que sí, me parece que esto que subrayás, Agustín, es muy determinante y sería un argumento, habría que soplarle a Martín Cortés que si vuelve a escribir este texto, le meta más ficha a esa dimensión porque va en función de su propia argumentación contra las lecturas del tipo Modonesi. Así que bueno. Quería agregar que quizás también se puede ver hoy en día, a pesar de que no funcionó idílicamente la idea de la integración regional, aún hoy en día sigue sosteniéndose de alguna manera a pesar de muchos obstáculos que han surgido, digamos, o que siguen surgiendo. Como que esa idea todavía se mantiene a pesar de todo, digamos. O sea, está ahí, hay un tiene fueguito, hay que ver si le echan claro, leña y la soplan un poquito o quedan como cenizas. que aún no puede Ahí decirse está. que fue algo efímero, porque si todavía las instituciones siguen funcionando de alguna manera y está la idea, como decía, el fueguito ahí, todavía la chispa, de alguna manera. Así es. Bueno, si les parece vamos cerrando acá, nos quedamos todos un poco pensando, nos vamos, digamos, calientes, pensando, digamos, ¿no? Pensando los temas, abordándolos. Esta es un poco la perspectiva de la materia, las discusiones que intenta plantear la materia, la mirada general, el encuadre general, alrededor de los debates de la materia. No todos los debates ya van a ser tan a nivel conceptual, porque, insisto, nos gusta y vamos a querer, entonces, a partir del próximo encuentro, meternos, que no va a ser el lunes porque es feriado, sino el jueves, vamos a empezar a trabajar con el profesor Mario Toer sobre el texto de Moctezuma Chávez, para empezar a analizar un poco la historia latinoamericana, pero con esta perspectiva, que no nos perdamos a dónde vamos y para qué queremos utilizar los elementos históricos en función de qué discusiones, ¿sí? Y les voy a adelantar que un poco la idea general de este bloque temático al que vamos a ingresar, que es los antecedentes históricos, es rastrear matrices económico, políticas, sociales, de largo plazo, ¿sí? Sin las cuales sería imposible entender hoy la realidad política latinoamericana, aunque no estén actuando directamente o de forma inmediata. Están mediatizadas por procesos históricos, por instituciones, por luchas, etc. Pero esas matrices son muy importantes para entender la realidad política latinoamericana. Es decir, si aplicamos el índice de partidos efectivos en el Congreso peruano, no entendemos la realidad política peruana. O sea, y por eso es el debate con otras miradas de la ciencia política que tenemos acá, digamos, ¿no? Que es la historia pesa, pero pesa hoy, que es un poco también el argumento de Martín Cortés. Así que un poco la reconstrucción de la historia política latinoamericana va a ser, por supuesto, siempre miradas del presente, pero también pensando en esas matrices de largo plazo, cuál fue su génesis, cuáles son las mediaciones y cómo y de qué manera podemos pensar que operan hoy. Bien, había una mano levantada de Nehuen. Es una pequeña tontería igual. Hay un texto que creo que vale la pena leer de El Venerado Malamud, el cual prácticamente sentencia de muerte la posibilidad de un regionalismo completo en Latinoamérica. Ahora no recuerdo el texto, pero lo escribe en conjunción con otro politólogo estadounidense, creo. Pero bueno, para ver la otra perspectiva también, ¿no? De cómo alguien a través de la teoría política puede dar la estocada de muerte o sentenciar a muerte cualquier posibilidad de regionalismo. Bien, si te referís a Andrés Malamud, es un tipo que yo en lo personal respeto mucho, fue docente
creo que cursé alguna materia con él, y lo respeto primero porque es un tipo muy inteligente, y segundo porque provoca, genera, sus textos generan reacciones, produce cosas, más allá de que no estoy muy de acuerdo. Así que, digamos, tomen el guante de lo que propone Nehuen y leamos esos aportes también, porque me parece que sobre todo cuando es de gente inteligente, que piensa, que escribe, por más que digamos, la valoración sea diferente, como es el caso, por lo menos desde mi juicio, de Andrés Malabur. Bien, ¿alguien más? Sí, no encuentro, estoy en el Zoom, la página, no el programita, entonces no encontraba la manito para pedir la palabra. No, me quedo pensando algunas cosas por la clase de hoy. Primero por los intercambios sobre Bolsonaro, Trump y Gramsci, digamos, la discusión de crisis orgánica y qué es lo que genera. O sea, en última instancia, pienso yo que se puede tomar desde ese punto de vista, digamos, cuando Gramsci plantea las discusiones de crisis orgánicas desde el punto de vista de que los partidos tradicionales o el régimen político o el Estado ampliado, digamos, no puede contener las tensiones de la lucha de clases tal y cual lo venía haciendo hasta ahora. Hasta ese momento, digamos, surgen, no sé si lo plantea en estos términos, pero a mí me ayuda a entenderlo así, surgen fenómenos aberrantes o surgen fenómenos nuevos tanto por izquierda como por derecha. O sea, capaz nos vamos de Latinoamérica, pero si por el ejemplo de Trump, el espejo de Trump es Bernie Sanders, ¿no? O sea, para decirlo de alguna manera, en el post-crisis 2008, post-caída de Lehman Brothers y el inicio de una nueva crisis capitalista internacional que está en curso, surge Trump como un fenómeno político, surge Bernie Sanders como otro fenómeno político a izquierda y a derecha de los centros de los partidos republicano y demócrata. En España, no sé, está el fenómeno de Podemos, de Iglesias y demás, y hoy por hoy tuvo mucho ascenso, inclusive provocó la renuncia de Iglesias de la política española, que es este fenómeno Vox. En Brasil está lo de Bolsonaro que se nombró. En Argentina también podemos tratar de hacer una analogía desde el punto de vista de la caída de los partidos tradicionales o de los centros de los partidos radical, peronista, bueno, Malamud y otros politólogos tienen textos alrededor de eso, inclusive la emergencia del proyecto nacional popular de Néstor Kirchner como una ruptura de lo que venía haciendo hasta ese momento, inclusive de Mauricio Macri como un exponente por derecha de algo que no era, aunque después se hizo el aparato radical, etcétera, o por lo menos hasta ahora hay que ver qué pasa con los radicales después de este año, digamos, es expresión también de una crisis post-2001 y distintos fenómenos políticos. No sé, a mí me ayuda a pensar estas discusiones y Gramsci alrededor del concepto de crisis orgánica. Después por la discusión más puntual, digamos, del texto y la polémica sobre lo nacional popular y los gobiernos post-neoliberales en América Latina, no sé, yo me quedo como a medio camino del intercambio por lo que decías, por ejemplo, de Evo Morales y las mujeres que... Bueno, sí, las mujeres de pollera que podían ir a las plazas sin ser cagadas a palos, que después fueron las primeras cagadas a palos con el golpe de Añez, ¿no? Bueno, u otros fenómenos políticos que se pueden encuadrar, digamos, en estos proyectos políticos. Pero yo no sé si eso, por lo menos a mí no termino de poder verlo en el marco de un camino hacia un proyecto como quisiera Gramsci, desde el punto de vista hacia el socialismo, partiendo de lo nacional popular, etcétera, o lo que decías de China, o no lo decías vos, lo decía Mario, del camino que algunos le creen, otros no, de que China está yendo hacia un proyecto socialista, tratando de conquistar la vanguardia del avance tecnológico, ¿no? Me cuesta verlo desde ese ángulo, por lo menos en América Latina, porque conquistas de derechos democráticos, producto del hartazgo social, se han dado de múltiples formas. Hoy se está discutiendo la reducción de la jornada
laboral. Por más que desde el gobierno digan se puede, no se puede, hay proyectos del oficialismo presentados, o sea, hay notas por todos los medios de comunicación diciendo si se podría o no se podría reducir la jornada de trabajo, por ejemplo. Yasky creo que presentó un proyecto de ley, Palazzo, etc. O mismo los procesos más de revuelta social, Chile, bueno, Colombia, que ahora capaz descendió un poco, pero en Chile provocó la modificación de una constitución que tenía décadas y que eso no son necesariamente caminos hacia el socialismo. O sea, no me termina de cuajar en la polémica que hay, el intercambio que tuvimos, aunque bueno, también puedo releer el texto y hacerme otras herramientas, pero como que me quedo ahí a medio camino. Bien, interesante, buena discusión y buen aporte. Bien, perdón, ¿quién fue el que participó recién? Leo. Leo. Creo que sí, que es parte del debate y no necesariamente eso no está resuelto. Nunca, digamos, nunca está resuelto. Un poco el aporte de Gramsci también es eso, ¿no? Que no hay una fórmula que te asegura que va para allá. Es como decía Mario, ¿no? Digamos, como sucedió en la historia, eso es lo que... La historia de las revoluciones es eso, digamos, ¿no? Que arrancan y van viendo cómo siguen, no siempre siguen igual, tienen distintos periodos y no está prefijado, digamos, ¿no? Nosotros somos de la mirada de que la política es contingente, no es necesaria, no tiene una teleología, ni hay una fórmula que asegure, ni hay una fórmula dicha antes que te permite asegurar que las cosas van a terminar bien. Y en nuestra región las cosas casi siempre terminan mal, no bien. O por lo menos eso es lo que muestra la historia. Y entonces de ahí el valor de estos procesos, digamos. Esa es mi valoración política personal. No siempre se producen conquistas democráticas, digamos, no es algo de todos los días, es más bien algo que no sucede en la región. Federico, más que terminan mal, tienen idas y vueltas. No me refería a las revoluciones. No me refería a las revoluciones, me refería a la política latinoamericana. En general, ha sido una historia de dominación, de subalternización, de violencia, digamos, ¿no? Los periodos democráticos han sido muy pocos, y cuando existen están limitados institucionalmente y parainstitucionalmente por poderes fácticos, por un conjunto de actores, digamos. Entonces, bueno, nada, me parece muy potente lo que plantea Leo y es parte de la discusión que vamos a sostener durante la materia, aparte parte de la discusión pública, digamos, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto. ¿A dónde estamos, para dónde vamos y cómo valoramos esto? Bueno, si no hay nada más, entonces vamos cerrando. Como les decía, el próximo jueves vamos por supuesto, si quedan temas, cosas, mucho de lo que se ha planteado acá lo vamos a ir reponiendo y recuperando a lo largo de toda la cursada. A través de la plataforma pueden enviarnos mensajes. Sí, los textos que faltan después los reponemos. Por supuesto que a través del SIU, si hay consultas, las pueden enviar, o si no, directamente ahí a la casilla de política latinoamericana. Nosotros recibimos ya algunas consultas centradas sobre todo en conseguir el texto de Mario, las vamos a responder. Y bueno, les agradecemos el haberse conectado, la presencia, y ya hay varios que se empezaron a desconectar. Y nos vemos entonces el día jueves, porque el lunes es feriado, así que tienen tiempo para leer el texto de Mario. Vemos el capítulo número 1. Bueno, muchas gracias, profe. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buena semana. A la próxima.